Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hoy es 9 de junio del año 2025. Se cumplen 69 años de lo que fue un hito de la resistencia peronista para restablecer el gobierno constitucional en la Argentina. Fue un levantamiento cívico-militar que terminó con el fusilamiento, ¿no?, de aquellos que dieron finalmente la vida por Perón, ¿no? La identidad peronista está atravesada por todo tipo de violencia, la mayoría de las veces descargadas contra su propia integridad, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en la historia, el peronismo, el cuerpo de los peronistas y de las peronistas ha sido víctima de bombardeos, de fusilamientos, de torturas, de vejaciones y de intentos de magnicidio, ¿no? El 4 de junio, cuando se descargan 14 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo, lo que se intentaba era matar a Perón. Cuando hace unos años no más gatillaron 2 veces en la cara de la vicepresidenta entonces, Cristina Fernández de Kirchner, intentaron matar a Cristina. Pareciera que sobre los cuerpos de los peronistas se puede hacer cualquier cosa con ellos, ¿no? Y esto tiene que ver con el antiperonismo y la cosificación de la identidad peronista. Es una identidad a la que quieren erradicar. Se habla siempre del fenómeno del peronismo y yo creo sinceramente que el fenómeno es el del antiperonismo. Los antiperonistas, les cuesta a los antiperonistas presentar argumentos racionales para lo que ellos sienten visceralmente y que descargan sobre millones de argentinos y argentinas a los que, por ejemplo, durante 18 años no se los dejó votar a quien querían, ¿no? A los que durante 18 años se los trató como si fueran ciudadanos de segunda, a los que durante 18 años se persiguió, se los secuestró y se los asesinó también. Esa es la historia. Increíblemente está cargada de presente esa historia, ¿no? Porque lo que está ocurriendo en estas horas, en una sociedad un poco menos comprometida, si se quiere, o más apática, democráticamente hablando, es algo que se inserta en esa tradición horrible, trágica y violenta del antiperonismo, y que por violencia con la que intenta someter a un sector de la sociedad argentina que tiene otros presupuestos en su cabeza en relación a lo que debe ser la vida en comunidad. Pero por supuesto que esto genera molestia, fundamentalmente entre los sectores de poder, la oligarquía en la Argentina, la clase dominante en la Argentina, los sistemas de poder todavía vigentes en la Argentina, que son los sistemas del privilegio, de la acumulación de la renta, los que impiden y ven atentados a su rentabilidad en cualquier derecho. Cualquier derecho que adquiere la sociedad es un atentado a la rentabilidad de sus empresas, de sus corporaciones. Y la Corte Suprema de Justicia no es otra cosa, ustedes lo saben, más que el garante, el pretor, el guardaespaldas, los patubicas de ese poder económico y que actúan en consecuencia. Miren, Cristina es la presidenta que se fue con una plaza colmada. Único caso en la historia. Único caso en la historia. Porque en 2 mandatos, miren que un presidente puede cometer macanas, muchas macanas. Aciertos y macanas. Pero la gente juzga al final de esos mandatos y decide si ha sido un buen presidente o un mal presidente. La sociedad argentina se dio cuenta que Alfonsín tenía un gran valor, un gran mérito, bastantes años después. Durante el 2001 Alfonsín lo empujaron y lo tiraron a la calle. Yo no sé si alguien se acuerda de eso. Bueno, con Cristina fue fulminante. Esa cantidad de gente colmó la Plaza de Mayo y sus adyacencias porque habían tenido en esos 2 mandatos una política, una dirigenta política, una presidenta que había cumplido con cada una de las promesas y que había defendido la dignidad
de los naides y que había defendido la dignidad fundamentalmente de todos aquellos que la Constitución Nacional, todos aquellos a los que la Constitución Nacional le asigna derechos. La Constitución, si no tiene leyes y no tiene presupuesto detrás de esas leyes, es una letra muerta. Letra muerta de esa Constitución han hecho generalmente en la historia argentina los golpistas y los antiperonistas. Los que se llenan la boca, como los hámster, hablando de la República, le han hecho todo el daño posible a esa República. La han ultrajado, la han violado, la han arrojado de los aviones al río. Eso han hecho con la República. Hace 69 años, les decía, hubo una sublevación, una revolución de personas que eran leales a Perón. Uno de ellos, el general Valle, había sido incluso el que recupera el Ministerio de la Marina, copado por los golpistas allá 3 meses antes del golpe, ¿no? Los que habían intentado hacer el golpe en junio. Otro, Filipó, había sido el jefe de la escolta presidencial, es el que después se subleva en La Pampa. Todos tratando de restablecer el régimen constitucional en la Argentina. Régimen constitucional que se interrumpe y que de algún modo se restablece con el tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Cuando una juventud maravillosa, juventud que fue diezmada después en la dictadura, juventud a la que pertenece Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, volvieron a restablecer la Constitución en la patria, la vigencia de esa Constitución. Yo creo que hoy estamos en una previa de algo que ustedes saben, es dramático. Es dramático. A Cristina la amenazan con meterla presa en una causa que no tiene ningún tipo de prueba, ningún tipo de evidencia, que ha avanzado en función del miedo que le tienen a Cristina y a sus votos, es decir, a Cristina y a todos los que están dispuestos a votarla. Se presente como candidata a presidenta o se presente como candidata a legisladora o a consejera escolar de Lanús, no importa. Porque la gente no es leal a Cristina solamente, la gente es leal a un momento en el que fue feliz. La gente no era leal a Perón porque Perón le parecía un actor de cine o era bonito, no, era leal a esos momentos de felicidad, al juguete, a la salud, a la vivienda, al salario bien remunerado, al trabajador pudiendo mandar a sus hijos a la universidad. Esos instantes de felicidad construyen lealtad inquebrantable durante décadas y por eso la identidad peronista sigue vigente en la Argentina. Hay un sector de la sociedad para el cual, hay que decirlo, esa identidad ya no dice mucho. Ya no dice mucho. Antes uno decía peronismo y sabía lo que significaba, ¿no? El que tira para el obrero, decían. Bueno, eso está en crisis, porque también tenemos peronistas que no tiran para el obrero. Tenemos peronistas que han pulverizado el salario durante su mandato, ¿no? Como el último presidente Fernández. Por lo tanto, hoy un sector de la sociedad, el peronismo no le dice nada. A otro sector de la sociedad sí le dice mucho. Y a ese sector de la sociedad al que le dice mucho, está trabajando para proscribir a Cristina, para que no pueda poner esos votos al servicio de la construcción de una democracia que ponga en tensión a esos factores de poder y nos devuelva una constitución que se aplique en los hechos, en la práctica, porque el artículo 14 bis, que no es otra cosa que la condensación de la Constitución del 49, dice que todo argentino tiene derecho a una vivienda, y hoy no está ocurriendo. Que todo argentino tiene derecho a un trabajo digno, y hoy no está ocurriendo. Que todo argentino tiene derecho a un salario digno, y hoy no está pasando. Que todo argentino tiene derecho a la educación, a la salud, y hoy no está ocurriendo. Vamos a escuchar a los republicanos llenándose la boca, insisto, hablando de lo bueno que es que se condene a una presidenta como Cristina, pero en realidad no porque haya cometido un delito, o mejor dicho, lo que le van a hacer pagar es el delito de sublevarse frente al poder económico y sus caprichos de hundir en la miseria a millones de argentinos y de argentinas. Eso van a castigar en Cristina. Y lo van a hacer porque tienen la legalidad de su lado y porque hace tiempo ya la palabra legalidad se emancipó de la palabra justicia. Hoy, en la Argentina,
hay una legalidad que consagra la injusticia. Y esa legalidad que consagra la injusticia va a caer sobre el cuerpo de Cristina Fernández de Kirchner. Y lamento decir que también va a caer sobre el cuerpo de todos aquellos y aquellas que aún hoy, y en el medio de esta tormenta ácida que hace años venimos soportando, nos seguimos sintiendo identificados con el peronismo. Lo cual ya es mucho. Tengo que reconocer que mientras el presidente Javier Gerardo Milei está en España hablando contra el socialismo, diciendo que hay que matar a todos los socialistas, aquí en la Argentina Miriam Bregman ha sido la dirigente política, la única dirigente política fuera del espacio del peronismo que ha estado a la altura de las circunstancias. Ha escrito un texto bastante largo diciendo que el proceso por el cual intentan proscribir a Cristina es un proceso viciado y que pretenden en realidad castigar a la soberanía popular. Lo estamos viendo en pantalla para los que nos quieran ver en YouTube. Está el texto de Miriam Bregman, pero sucintamente dice eso. Y que haya una dirigente de izquierda, como la rusa, como le dicen, que sea capaz de escribir esto, en una izquierda que durante mucho tiempo también fue gorila, nos permite decir que siempre se puede cambiar y que también es cierto que los prejuicios de uno a veces tienen que dejarlos en la puerta de donde va a entrar una discusión, ¿no? Yo quiero agradecer particularmente porque ha estado a la altura. La historia a veces te pone ante desafíos en los que tenés que demostrar tu altura política. La única dirigente fuera del peronismo que ha dicho lo que hay que tener porque tiene lo que tiene que tener es Miriam Bregman. Y nos solidarizamos con todos los socialistas a los que el presidente quiere matar. De paso lo digo. Socialistas de toda la amplia gama de tribu que tiene el socialismo. En una época, el juez Roberto Markevich detuvo a Ernestina Herrera de Noble. Ernestina estuvo presa muy poquito tiempo, digamos, pero estuvo presa, ¿saben dónde? En Libertad y Cavia. En Libertad y Cavia hay una dependencia de la Policía Federal que es algo así como una alcaidía para presos que no son comunes o que están fuera de lo común, ¿sí? Allí estuvo el juez Jorge Gorini, que es uno de los que va a efectivizar la prisión una vez que la Corte dé rienda suelta a la orden que ha recibido de las corporaciones. Este juez Gorini es el que estuvo revisando la alcaidía de Cavia, donde estuvo Ernestina Herrera de Noble, ¿no? Porque estos no olvidan, son implacables. La única jueza que quiso democratizar la comunicación, son implacables. La única presidenta que quiso democratizar la comunicación. La única presidenta que quiso democratizar la justicia. Sobre ella caen con toda furia. Y los símbolos los manejan, y los manejan muy bien. Por eso el juez la quiere mandar, o la quiere mandar a detener a Cristina en ese lugar. Yo le digo a los vecinos y vecinas de la zona que no van a dormir, ¿no? Digo, va a haber unos días en los que no van a dormir. El otro día miraba con mucha atención la detención de Juan Grabois. Que hay que decirlo. Fue a defender el Instituto Perón. Y la verdad es que uno dice, y sí, ese lugar es un lugar emblemático, es un lugar que hay que proteger, es un lugar donde el espíritu de lo que fue la obra peronista está en sus paredes. Ahí ocurrieron muchas cosas, ¿no? Es la historia de un pueblo. Y se le quieren dar ese lugar a gente que es profundamente antiperonista. Entonces, yo la verdad que saludo la sublevación de Grabois, me parece muy bien y me solidarizo con él y de algún modo hago parte su consigna y creo que fue Grabois y es un personaje, como yo digo, quizá con menor trayectoria en el movimiento popular que Cristina y sin embargo juntó miles de personas ahí en la sede policial. Digo porque no digan que no avisamos, porque el peronismo se deja hacer de todo prácticamente, ¿no? E incluso hay un sector del peronismo que se ha convencido de que merece las cosas que le hacen al peronismo. Entonces cada tanto
quiere parecerse a otra cosa que no sea el peronismo, porque el estigma es difícil de llevar. El estigma de llamarse o identificarse con el peronismo, con el kirchnerismo, imagínate llevar el apellido Kirchner, ¿no? El estigma es jodidísimo, jodidísimo. Yo viví una cosa así muy parecida, ¿saben qué? Cuando visité hace unos años en Polonia, los campos donde se eliminaban a los judíos y nos daban una especie de capacitación sobre cómo había comenzado esto que parecía muy un hecho aberrante y criminal, pero que había comenzado casi banalmente, ¿no? Sobre la base de un prejuicio, que era que el judío era un portador, o era portador de un gen maligno, inhumano, de per se, digamos, ¿no? Que era un usurero. Digo, empieza con esta instalación, con este mito urbano. La mayoría de los dirigentes socialistas y comunistas de la época también eran, muchos de ellos judíos, no practicantes, pero judíos al fin. Y ahí es donde se inventa y se construye esa fuerza odiosa que fue el nazismo, criminal y odiosa que fue el nazismo, y que yo vinculo en la Argentina al antiperonismo. Porque si vos tiraste desde los aviones 14 toneladas de bomba en la plaza y mataste 400 compatriotas, en lo que es el bautismo de guerra de tu fuerza de aviación, un poco nazi sos, che, un poco nazi sos. Y si todavía eso está impune, quiere decir que aquellos que garantizan la impunidad de esos hechos, trasladados en el tiempo, un poquito nazi son también, ¿no? Yo me acuerdo cuando Rosenkrantz aparecía en Chile y decía, no hay presupuesto para todos los derechos, ¿no? Es mentira que donde hay una necesidad nace un derecho. ¿Qué concepto que tienen, no, de la vida? Porque, al fin de cuentas, esta instalación o reinstalación permanente del darwinismo social, ¿por qué es eso? Es lo que animó a aquellos que descargaron bombas sobre los cuerpos de personas indefensas. Indefensas. A Valle lo matan de una manera espantosa. Firman la orden, no lo dejan ni verse con los familiares, estaba presente ahí un cura, la hija que no la dejaron ni siquiera tocarse. Bueno, y Valle le dice a la hija, no odies. No odies. No odies. La fuerza. Un padre al que van a fusilar le dice a su hija que no odie. Y sobre esa base, madres y abuelas han construido también en la Argentina los organismos de derechos humanos, no sobre la venganza, no sobre el odio, sino sobre el amor, sobre la justicia, sobre la igualdad. Han construido durante un tiempo las políticas de memoria, verdad y justicia que nos permitieron reparar algunos de los crímenes que el nazismo antiperonista cometieron en la Argentina. Y, oh casualidad, contra los peronistas. Contra los peronistas que son portadores de un estigma. Es gente que si le dan una vivienda levantan el parqué y hace un asado. Es gente que si le dan un plan se embarazan de a 8 para poder vivir. Es gente que le das a manejar el Estado y se roban todas las resmas, los lápices. Es gente que todos los males de este mundo carga en la mochila un movimiento político, una identidad que lo único que quiso hacer en la Argentina es restablecer criterios de dignidad y de justicia social que hoy parecen lejanísimos, lejanísimos. Si hay algún rasgo de humanidad en la Argentina todavía, en la discusión política, eso se lo pone el peronismo y su historia. No sé si todas las dirigencias, con sinceridad lo digo, no sé si todas las dirigencias, pero hay una en particular, que es Cristina Fernández de Kirchner. Porque Cristina Fernández de Kirchner, cuando tuvo que elegir entre los fondos buitres y su pueblo, eligió a su pueblo. Porque Cristina Fernández de Kirchner se podría haber retirado, no sé si con una plaza colmada, pero se podría haber retirado a una jubilación de impunidad como la que tuvo Carlos Menem, y decidió no hacer eso. Cristina se dedicó a la lucha política y siguió siendo una militancia política. Y a todos los que en este último tiempo la estuvieron toreando, a todos los que pretendieron jubilarla en este último tiempo, yo les digo que le quedan pocas horas para demostrar un poco de dignidad.
y un poco de gratitud. No solamente por los cargos que le deben, sino porque les permitió conocer la mejor Argentina. Una Argentina que después de los gobiernos peronistas de Juan Perón fue mejor que cualquiera que haya ofrecido el liberalismo, el republicanismo y los antiperonistas en la Argentina. Están todavía, tienen unas horas, hasta mañana, aparentemente, antes de que las lleven a Cavia, para demostrar de qué madera están hechos, si es de la madera de la ingratitud amarga o si no, o si tienen la nobleza de aquellos que no se quiebran en estas circunstancias y en estos momentos. Tienen algunas horas todavía. Para terminar, les cuento y les quiero comentar, seguramente van a aparecer muchos, haciendo un recorrido en la causa vialidad, demostrando que técnicamente no hay ningún tipo de evidencia y que esa causa debiera ser revisada por la Corte Suprema. Como no tenemos una Corte Suprema que haga eso, capaz que lo que hay que revisar es a la Corte Suprema. Por lo tanto, ahí hay también parte de un programa político a futuro. Cristina nos da la posibilidad, como pueblo, de empezar a resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina, porque es esta Corte Suprema la que permite los salarios de hambre, esta Corte Suprema la que también permite que a los discapacitados se les saque el presupuesto, es la que permite que a los jubilados se los apalee y que no hace absolutamente nada, es la que permite también, por ejemplo, que la causa que tiene Mauricio Macri todavía esté allí, asentada y le garantice la impunidad. Es la Corte Suprema que todavía no pudo resolver quiénes fueron los que atentaron contra la Embajada de Israel. Por ejemplo, y está en la impunidad, caso que está en la impunidad hace tantos años. Esta es la Corte Suprema que nos avergüenza. Es la Corte Suprema que convalida un sistema de injusticia. ¿Tá? Y que va a cometer su último acto. Su último acto. El peronismo ha sido resistente a lo largo de su historia. Y el peronismo ha sido identitariamente parte de la sublevación popular. El subsuelo de la patria sublevada no es otra cosa que aquellos que padecen, aquellos que resultaban o parecían apáticos en la década infame, aquellos que no participaban de la gran discusión política porque se los oprimía o porque estaban súper explotados trabajando 18 horas. Esos son los que construyeron la Argentina peronista. Son los que yo creo que sin ninguna duda también en esta oportunidad se van a expresar, porque Cristina es una dirigente política de mucha talla y mucho valor. Pero los que van a proscribir mañana, a los que van a proscribir cuando la detengan a Cristina, son a los que votaron alguna vez a Cristina. Y les van a dar también la razón para volver a pedir y volver a hacerlo en la medida que puedan. Y si no los dejan, van a construir esa posibilidad. Cometan el error más grande de su vida, señores de la Corte Suprema, cometan el error más grande de su vida, Paolo Roca, Héctor Mañeto, cometan el error más grande de su vida. Ustedes no se imaginan, pero no se imaginan lo que puede hacer el amor. Ustedes saben lo que puede hacer el odio, pero no se imaginan de lo que es capaz el amor. Háganlo, anímense, den la orden, pero bánquensela después.